Adelante, presidente Guaidó. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro canciller Julio Borges, gracias a los invitados del día de hoy. Este es un esfuerzo importante de cara a enfocarnos en las variables claves para producir una transición, en esa construcción de capacidades que hemos estado labrando, construyendo, amasando los venezolanos en este proceso, desde la fundación de partidos políticos, construcción de mayoría, el ejercicio de la mayoría, el ejercicio de la mayoría institucional a través de los poderes que hemos logrado construir. Inicialmente, por supuesto, el Parlamento Nacional, la presidencia encargada, pero con entendimiento profundo de la necesidad de la Fuerza Armada de cara a la transición, por varios elementos, la necesidad de gobernabilidad y estabilidad. Hoy en una Venezuela que tiene comprometida, además, su frontera, en este momento con grupos irregulares, pero también incluso la seguridad ciudadana. Pero más allá de eso, que son hoy lo que le dan sustento, sin duda alguna, al régimen de Maduro, con las complejidades que todos hoy conocemos, la penetración de elementos cubanos hoy en la Fuerza Armada, para hacer inteligencia y contrainteligencia, la dificultad de interlocución con la Fuerza Armada precisamente por la persecución, por la estigmatización de conversar legítimamente con la dirigencia de la Alternativa Democrática, la Asamblea Nacional, incluso el gobierno encargado. A sabiendas de esto, iniciamos el proceso, o esta etapa del proceso en el 2019, con la posibilidad de una ley de garantías, entendiendo los incentivos también, digamos, a sectores que pudieran ser proclives a una transición. Eso inicialmente tuvo un reflujo, por decirlo de alguna manera, también parte de la propaganda del régimen, de que no era amnistiable toda la Fuerza Armada, cosa que no pretendíamos, por supuesto, sino simplemente generar el espacio, las garantías, la interlocución con cada uno de los sectores. Pero para nosotros es importante no solamente conversar hoy con ustedes, sino también visibilizar parte de la política del gobierno encargado de cara a la Fuerza Armada, su necesidad, la posibilidad de interlocución, las garantías para todos los sectores de cara al proceso de reconstrucción, incluso la posibilidad de la conformación de un Consejo de Estado, figura constitucional de cara a un gobierno de emergencia que reinstitucionalice poderes de cara a una transición, pero como variable fundamental en este momento la Fuerza Armada Nacional, para ejercer soberanía, pero también para lograr estabilidad y gobernabilidad de cara a una posible transición que estamos construyendo en Venezuela. Así que simplemente darles la bienvenida a este foro, el agradecimiento por la preocupación por la democracia venezolana, todo el esfuerzo que están haciendo y levantando la voz, en el caso de Sergio, que nos está acompañando incluso como moderador. Así que bienvenidos y adelante, don Sergio. Muchas gracias al presidente de la Asamblea Nacional y agradezco también a Julio Borges todo este trabajo y el apoyo que hemos tenido Darío Paya. Las dos personas que tenemos hoy día de Chile, que ya presentó Julio, son personas de alta experiencia en esta materia. Quiero decir, en el caso de Vieragallo, que su vida se remonta incluso como subsecretario de Justicia del presidente Allende, el exilio, en fin, de manera que y luego asume como primer presidente de la Cámara de Diputados a la vuelta de la democracia, además de haber sido ministro, embajador, de manera que él recorre ese periodo, y es un hombre que en política chilena yo lo situaría en el espacio de un progresismo sereno, de cambio, en democracia institucional. Por eso es una opinión muy relevante. El general Izurieta, además, recorrió todo desde más temprano, porque arribó al cargo de comandante en jefe del ejército en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y después como subsecretario de Defensa en el gobierno del presidente Piñera, de manera que también, además del recorrido interno de las Fuerzas Armadas chilenas, participa después en funciones importantes con gobiernos democráticos y por lo tanto tiene esa visión que cruza ambos periodos de la historia y nos puede ilustrar bastante bien. Para nosotros es un privilegio como chilenos poder transmitir nuestras experiencias. Y entonces quisiera para la moderación decir que la norma es, si les parece a ustedes dos, hacer exposiciones que no se extiendan más allá de 5 minutos por ronda, de manera de facilitar entonces lo que puede venir después de preguntas.
Y entre los temas importantes que nos parece conveniente transmitir son los que dicen relación con la política de la oposición a la dictadura antes del plebiscito. ¿Qué hicimos? ¿Dialogamos con las Fuerzas Armadas o no? ¿Y cómo las Fuerzas Armadas veían eso desde su lado? Y luego es muy importante ver en la política después del plebiscito cómo la democracia enfrenta a las Fuerzas Armadas y cómo los militares a su vez ven este proceso desde la perspectiva militar. Yo creo que las dos etapas son distintas, las dos son importantes para Venezuela, antes y después, porque uno construye el después antes, de manera que tiene que haber una cierta continuidad. Bueno, dicho eso, entonces ofrezco la palabra a José Antonio Vieraga. Bueno, desde luego, muchas gracias por la invitación, el saludo al presidente, bueno, y a todos los que están escuchando. Y lo primero que me viene a la mente es transmitir una idea que cuando uno está sometido a una dictadura, a veces cuesta asumir. Y es la idea de que ningún régimen político es para siempre. Yo recuerdo cuando llegué al exilio en Italia, me tocó un foro y al lado el poeta español Alberti, que había exiliado español por 30 y tantos años, y me dijo así como con desprecio, no, como con miseración: usted joven viene llegando, no se haga ninguna ilusión, a lo mejor usted nunca va a volver a su país. Yo dije, este caballero, por Dios, que me desea tanto, no me desea mal, pero por lo menos tiene una visión muy negativa de las cosas. Bueno, la verdad es que vimos caer todas las dictaduras. Vimos caer la dictadura portuguesa, la española, la griega, en Irán, después vino otro régimen que no es bueno. Vimos caer el comunismo en Polonia y después se deshizo la Unión Soviética. O sea, yo creo que lo primero que tienen que pensar los opositores al régimen de Maduro es que hay una gran esperanza de que las cosas cambian. Y los militares que apoyan el régimen tienen que pensar que no es para siempre. O sea, que no están ahí de por vida. Y que por tanto su actuación tiene que también pensar la hipótesis del cambio. Para que eso sea posible, las fuerzas opositoras, además de su unidad, tienen que presentarse como alternativa posible de gobierno, o sea, como que van a asumir el país que hoy día con justa razón critican, y por tanto tendrán que asumir los problemas que afectan también a la economía, a la sociedad, y no deben confrontar a las Fuerzas Armadas, obviamente, como institución, sino que mostrar que esa alternativa es mejor que la situación de la dictadura. Ahora, evidentemente, las formas que puede asumir una transición, y eso Sergio lo sabe mejor que nadie, son inesperadas, difíciles, distintas, y por tanto, si hay un norte, más allá de la flexibilidad táctica que las fuerzas políticas tienen que tener para moverse en circunstancias muy cambiantes, pero si hay un norte, es la idea de transformar la debilidad militar o la debilidad de la falta de la fuerza en fuerza moral. La fuerza de la oposición a las dictaduras es más moral que militar. Y esa fuerza moral corroe el régimen. Lo va, como quien dijera, deslegitimando. Por eso me pareció tan importante la declaración reciente de los obispos venezolanos, que asumen con claridad la necesidad del cambio. Entonces, pero eso, como digo, primero, confianza que las cosas cambian. Segundo, formarse como alternativa de gobierno, no confrontar la institución militar y transformar la debilidad momentánea de la fuerza en fuerza moral. Eso sería lo que yo diría como para introducir esta conversación. Muy bueno, muchas gracias, José Antonio. General Izurieta. Muy buenos días, un saludo muy afectuoso al presidente, al canciller y a todos los que están participando. Bueno, yo en una primera intervención
yo diría que hay una diferencia central y que dice relación con lo que acaba de decir José Antonio. En Chile había un itinerario institucional que está establecido en la Constitución. O sea, no había esa incertidumbre que tiene Venezuela hoy día. Había un itinerario que fijaba un plebiscito en una fecha determinada. Y las Fuerzas Armadas habíamos todos jurado respetar la Constitución. Luego, esa es una ventaja importante respecto a la situación actual de Venezuela. Siguiendo con el punto central que yo quiero establecer en esta primera intervención, terminada la negociación de la transición entre un plebiscito que pierde el régimen militar y que hace imposible, después de perderlo, el volver atrás, sino que no tiene otra opción que salir hacia adelante, y la asunción del presidente Erwin como primer presidente democrático, viene lo que se llama, y que el mismo presidente Erwin lo explicita en su primer mensaje al país, la necesidad de un perfeccionamiento de la democracia. Y dentro de ese perfeccionamiento, uno de los elementos centrales era retornar y estabilizar o normalizar la relación político-militar y el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Eso era un elemento muy importante y que estaba dado porque la original Constitución de 1980 le entregaba atribuciones que no eran compatibles con un régimen democrático a los comandantes en jefe, particularmente desde el punto de vista que eran inamovibles, y las atribuciones que tenían en el Consejo de Seguridad Nacional, y que además eran los garantes de la institucionalidad. Todo ello era incompatible. Adicionalmente, en el caso chileno, y que no es menor, creo que condicionó mucho este perfeccionamiento, pero sobre todo la subordinación, el que el general Pinochet se haya quedado hasta el año 98 como comandante en jefe del ejército. Hay gente que estima que fue un elemento que permitió estabilidad y tranquilidad, y otros, entre los que me incluyo, que creo que no fue bueno, porque postergó mucho la normalización de algunos aspectos que hasta el día de hoy están influyendo en la relación civil-militar, y además postergó una transformación y modernización temprana del ejército. Pero quiero decir que, pese a que la normativa específica, me refiero a cambios en la Constitución y leyes específicas que son muy posteriores al reinicio de la democracia, las primeras modificaciones legales y constitucionales se producen recién en el gobierno del presidente Lagos. Eso no impidió que las Fuerzas Armadas cumplieran su rol de ser elementos subordinados al poder legítimamente constituido. Y ello, en mi opinión, está basado básicamente en tres aspectos. Si bien el compromiso, la participación de las Fuerzas Armadas en la consolidación del régimen militar y en los primeros años fue muy importante, posteriormente el grueso de las Fuerzas Armadas se dedicó a sus actividades de defensa. Y eso está comprobado en la primera mitad del gobierno militar. Chile tuvo que enfrentar dos crisis vecinales muy importantes y en condiciones muy desventajosas, y la sacó adelante en buena forma, gracias al profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Segundo, las Fuerzas Armadas no se ideologizaron. Independiente de que el gobierno haya tenido un proyecto económico determinado, un régimen autoritario, las Fuerzas Armadas estaban apoyando al gobierno porque sus mandos estaban ejerciendo el gobierno del país, pero no se ideologizaron. Y las Fuerzas Armadas como instituciones, que hay una diferencia en alguna medida con Venezuela, no tuvieron el control de áreas de la economía, no hubo corrupción institucional al respecto. Eso hizo que mantuvieran la disciplina y mantuvieran el control militar de las Fuerzas Armadas, que no hizo traumática
la subordinación al poder una vez iniciada, independiente de que las normas se hayan postergado, las Fuerzas Armadas tuvieron una conducta, con algunas excepciones, que todos nos acordamos, pero que tuvieron una relación más bien directa con la permanencia del general Pinochet que con las Fuerzas Armadas en sí mismo. Yo creo que es muy importante como mensaje, y yo en una segunda intervención quiero referirme más con detalle a eso, el sentido de profesionalización de las Fuerzas Armadas, de no ser ideológicas, ser neutrales, y estoy convencido que la Fuerza Armada venezolana tiene un núcleo importante que mantiene esas características independientes de que haya gente que está definitivamente con el gobierno de turno. Creo que para Chile el tema central fue una muy buena conducción política de los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia respecto a los militares. Si uno lee, muy cortito, los grandes conceptos del presidente Elwin, era una transición con los militares, no contra los militares y sin los militares, con los militares. Una mirada de la justicia respecto a los derechos humanos bastante más amplia, un tema de que posteriormente espero poder referirme en que hubo un apoyo a las Fuerzas Armadas que hizo, creo que nunca habíamos tenido gobiernos que en décadas que representaran muy bien la necesidad de que un país que había tenido un crecimiento tan grande, que tenía una inserción internacional tan importante y que tenía escenarios que podían ser complejos, quisiera tener unas Fuerzas Armadas tan bien equipadas, tan profesionales y tan importantes en el respaldo de la política exterior de Chile como lo tuvo la concertación de partidos por la democracia. Creo que ese también es un elemento fundamental que yo quisiera destacar en esta primera parte. Muchas gracias. No, muchas gracias, general. Hay un conjunto ya de observaciones que van surgiendo a través del chat en preguntas, pero lo que quería aprovechar de destacar de nuevo, porque también supe por la reunión anterior, que obviamente son situaciones muy distintas la chilena de la venezolana. Cada una de las transiciones que hemos analizado siempre son muy peculiares. Sin embargo, hay cosas que uno puede aprender del otro, no es que aplique hipotéticamente lo que ya vio. Y entonces, en ese sentido, yo quisiera transmitir a todos los auditores, a los televidentes que nos siguen esta discusión, entender lo que se diga acá como un elemento para el raciocinio aplicado a la realidad de cada país, pero no creer que la realidad de cada país es completamente distinta de los otros y que las experiencias de los otros no valen. Creo que eso es bien relevante para tener presente. Y en ese sentido, surgen, claro, inmediatamente de las observaciones que vemos en las preguntas, la diferencia. Dicen, bueno, el narcotráfico y los militares, el uso de la fuerza y el aplastamiento de las libertades y los militares. De manera que hay observaciones que dicen, bueno, no es aplicable lo que ustedes están diciendo directamente. Sin embargo, yo quisiera solamente decir de que no fue nada fácil la transición chilena, para nada. Lo primero, y lo dejo planteado como pregunta para José Antonio, que algunos critican que con la fuerza moral no basta en este cuadro, pero nosotros, en el caso chileno, no hubo negociación con las Fuerzas Armadas. Yo así lo veo antes del plebiscito. No, los políticos no negociábamos con las Fuerzas Armadas, había una discusión política entre fuerzas políticas para poder pasar a otra etapa. Entonces, ese yo creo que es un aspecto importante respecto de la relación con las Fuerzas Armadas antes de la situación venezolana actual. Y lo otro que también se plantea es, también fue difícil en Chile, lo decía el general Izurieta, tuvimos casi 2 conflictos limítrofes importantes, entonces ahí también las Fuerzas Armadas, los problemas militares, tuvieron que jugar un rol paralelo a estar en el gobierno y en una dictadura y al mismo tiempo tener que enfrentar
esta otra situación. Y tomó bastante tiempo lo nuestro, sin duda. Ahora, al general Izurieta también le plantean qué diferencias vería él con respecto a la situación militar hoy día de Venezuela, o sea, de qué manera lo que uno dice en relación con Chile pudiera extenderse en ese sentido. Uno de los aspectos es qué política se siguió después por parte de la fuerza de la democracia chilena hacia la Fuerza Armada. Una política y una estrategia muy clara, subordinación del poder militar al poder civil, respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas como institución, profesionalización de las Fuerzas Armadas y espacios de profesionalización. Entonces, hay rasgos de esos que son propios de lo nuestro, pero también pueden tener valores. Hechas esas observaciones y tomando las preguntas de nuestros televidentes y los participantes en este panel, le doy la palabra de nuevo a José Antonio. Bueno, yo creo que la preocupación de un sector importante de las fuerzas que respaldaban, me refiero a las fuerzas civiles ahora, que respaldaban la dictadura de Pinochet, era que una vez que él terminara, sea porque se fuera o sea porque moría, quedara algo de su régimen. Porque habían visto la transición española y se daban cuenta que del franquismo, al final, todo estaba centrado en la persona de Franco y la verdad que después se fue todo diluyendo. Y por eso entonces eran partidarios de alguna suerte de institucionalización. Y también consideraban que la tarea por la cual se había dado el golpe militar, desde el punto de vista de ellos, ya estaba cumplida. Entonces que había que ir saliendo de una dictadura tan personal. A diferencia, por ejemplo, de la dictadura militar brasilera o la dictadura militar argentina. Y entonces se puso este itinerario con el plebiscito de por medio. Y ahí pasó una cosa muy curiosa, que como había ya gente del régimen que querían ir saliendo de la hegemonía total de Pinochet, el Tribunal Constitucional que nombró Pinochet fue el mismo que le puso condiciones para que ese plebiscito fuera limpio. O sea, que hubiera registros electorales, que hubiera acceso a la televisión por parte de la oposición. O sea, una serie de condiciones que no estaban al inicio para que el plebiscito fuera normal, digamos. Y ahí hubo una gran discusión en la oposición si participaron o no en ese plebiscito. Al final se decidió hacerlo, porque las otras estrategias no habían funcionado. Y bueno, y se ganó el plebiscito, porque hubo convicción, hubo fuerza, participación ciudadana, etcétera. Y ahí empezó la transición con los acuerdos. Pero previo al plebiscito, como dice Sergio, no hubo una tratativa entre la oposición y el régimen. Lo que hubo fueron acuerdos entre la oposición y una parte de antiguos partidos de centro derecha que apoyaban al régimen. Y eso bajo el amparo de la Iglesia, que se firmó el Acuerdo Nacional, que se llamó, con sectores de derecha que también querían volver a una normalidad democrática. Pero no hubo ningún acuerdo con el régimen mismo, además Pinochet no lo habría permitido, hubiera sido imposible. Lo que sí hubo es que el régimen, después de las protestas del 82 por la crisis económica, empezó a abrir un poco más el sistema. Permitió que los exiliados volviéramos, por ejemplo, y fue menos fuerte en la censura, al menos en lo que se refiere a la censura de revistas y de libros. Entonces se fue generando un clima en el cual, como quien dijera que la dictadura ya no era necesaria, había cumplido su tarea, unos estábamos totalmente en contra, otros decían, bueno, ya está bien, demos vuelta a la página, y entonces así tuvo, digamos, después ocurrió la transición con todo lo que aquí se ha señalado. Evidentemente, como dice Sergio, cada país es diferente. Yo creo que lo más importante es mantener la fuerza moral de la oposición, porque eso es lo que al final puede, digamos, debilitar al régimen y puede también hacer mella en las Fuerzas Armadas. Porque imagino que las Fuerzas Armadas venezolanas, por muy cercanas que estén algunos de sus mandos del régimen de Maduro, también sufrirán o verán la crisis social, económica del país. También verán su situación de inseguridad en que se vive.
entonces también serán sensibles a la posibilidad de un cambio y no pensarán de que van a morir con las botas puestas, digamos, al lado de Maduro. Sería absurdo. Gracias, José Antonio. General Isurrieta. Yo quiero hacer énfasis en lo que dijo Sergio. Los gobiernos de la concertación se fijaron como objetivo sacar de la política a los militares, asegurar su compromiso con la democracia y fortalecer el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Y eso hacerlo con las Fuerzas Armadas. Y aquí creo que también es un tema que puede tener una aplicabilidad en Venezuela. Independiente de las normas que se demoraron muchos años en salir, hubo una fuerte intención, por ejemplo, de hacer participar a las Fuerzas Armadas en operaciones internacionales. Empezó una explosión de participación en operaciones de paz, en operaciones de cooperación regional y mundial, que fue muy positivo para la relación político-militar. Se intensificaron las actuaciones y las metodologías para actuar frente a desastres naturales, que son temas tan importantes para Chile, con la apoyo a la población civil de parte de las Fuerzas Armadas. Y muchos seminarios en que civiles y militares participaron juntos, hasta concluir en la elaboración de los primeros libros de la defensa nacional, en que fue una cosa que la hicieron con los militares, no a espaldas de los militares. Creo que son tres elementos fundamentales desde cómo inteligentemente la concertación llevó este tema de profesionalizar, sacar a los militares de la política y que se dedicaran a lo suyo. También, vuelvo a repetir, este sentido de que Chile necesitaba Fuerzas Armadas acordes al tamaño país que había logrado ir alcanzando, incluso un país que se llama el efecto sombra, proyectaba, más bien dicho, una imagen bastante mayor de la capacidad que realmente tenía, era muy importante. Y fíjense que hay un detalle que refleja esta buena relación que se logró en la relación político-militar, y que es precisamente el arresto del general Pinochet en Londres, que, como todos ustedes saben, estuvo prácticamente 1 año y medio detenido en Londres, y ahí tanto el gobierno como el ejército estuvieron en un acuerdo, digámoslo así, en una mirada común de que cualquier acusación o cualquier factor judicial que afectara al general Pinochet debía hacerse con tribunales chilenos en Chile y no en el extranjero. Esa es la mejor prueba de la fortaleza que se logró, no en muchos años, de la relación civil-militar y política militar en Chile después de que se retiró el general Pinochet. Creo que para una segunda intervención ese es un elemento importante. Muchas gracias. Gracias, general. Entre las preguntas que llegan, una de las que con alguna frecuencia aparecen es el manejo de los paramilitares, el control del territorio. En el caso venezolano hay bastantes observaciones respecto de cómo las Fuerzas Armadas enfrentan una situación de miseria y no asumen la fórmula de salir de aquello con claridad, y al mismo tiempo que haya grupos paramilitares, no solo extranjeros que puede haber en la frontera para el control del territorio, sino también que el gobierno se apoya en grupos paramilitares que ejercen una influencia política al final de coacción. No es el caso nuestro, en el caso nuestro no hubo esa situación de grupos paramilitares, y por cierto siempre se dijo el monopolio de la fuerza se delega por el pueblo en las Fuerzas Armadas, no hay otros. Entonces esa es una materia que está, pero eso surge. Lo otro que surge, y se los dejo los dos temas planteados para la discusión, es el rol internacional. Se observa mucho la influencia de Cuba, o el rol que pudieran tener China y Rusia en la existencia, o Irán, en la existencia de
capacidades externas que puedan mantener esto y no apoyar una fórmula de transición como la que estamos diseñando en el caso chileno, que son efectivamente situaciones distintas. Lo nuestro, como todas las transiciones, ocurrió en Guerra Fría, hasta los 90. O sea, la Unión Soviética termina el año 91. Entonces, esa situación, por cierto, cambia el escenario mundial en que se está dando la transición, pero tampoco habíamos visto un respaldo internacional a la democracia venezolana como la que hemos visto en este tiempo. Entonces, en esas materias, una opinión de ustedes, y alguien también pregunta sobre las declaraciones del comandante en jefe del ejército Padrino, que señala que la oposición nunca llegará al gobierno, en un tono bastante amenazante, que es distinto del que se está diciendo acá, que debieran asumir las Fuerzas Armadas como distanciamiento de las diferencias políticas para que la democracia opere. Entonces, bueno, yo solo diría respecto de esa declaración de Padrino, que nos chocó a todos, nos sorprendió bastante, de que, bueno, también había elementos al comienzo de la dictadura chilena que decían exactamente lo mismo. Y cómo entonces se afirma la institucionalidad de las Fuerzas Armadas fuera de lo que es la función de gobierno de apoyo a una posición dentro de la política nacional. Entonces, hechas estas observaciones y esas preguntas sobre el tema paramilitar y el tema del rol internacional y de la separación de las Fuerzas Armadas como institución respecto de la función de gobierno o de la función represiva, ¿qué podríamos decir de lo nuestro que pudiera servir a Venezuela? A ver, en primer lugar, totalmente de acuerdo con Sergio, esas declaraciones son que hizo ¿cómo se llama? Padrino López. Esos son, bueno, Pinochet dijo, moriré yo, morirán las generaciones y nunca más va a haber elecciones. Eso yo me acuerdo perfectamente. O sea, esas declaraciones valen nada, se las llevará el viento y punto. Sobre la situación internacional, yo creo que es bien distinto, porque nosotros teníamos un apoyo irrestricto en primer lugar, de toda la órbita que giraba en torno a la Unión Soviética, y eso comprendía Cuba. Teníamos un apoyo completo de los gobiernos europeos, prácticamente desde liberales y conservadores hacia la izquierda. Y teníamos un apoyo de los demócratas norteamericanos. Y después teníamos el apoyo de todo el movimiento no alineado. O sea, en el fondo Pinochet tenía muy poco apoyo, muy poco, digamos, internacional. La diferencia era que era muy distinta la salida que veían unos y otros. Porque mientras Cuba lo que apoyaba era una salida insurreccional contra el régimen de Pinochet, y por eso armó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el resto de la fuerza veían una salida, llamémosla, democrática, pacífica, en el cual también se sumaban factores morales, etc. En el caso chino, el gobierno chino siempre ha tenido relaciones con el gobierno de turno, el que sea, y por tanto tuvo relaciones con Pinochet, y punto. Y aunque era un régimen comunista, no le importaba, era igual. Para nosotros era muy difícil de entender, pero es como la práctica del gobierno chino. En el caso, digamos, venezolano, la dificultad es que al menos Cuba y Rusia, por razones, yo me imagino, geopolíticas, Rusia en su confrontación, ahora no de Guerra Fría, pero todavía de tensión con los Estados Unidos, apoya al régimen de Maduro. Y el caso cubano, bueno, es también, digamos, porque hay un tráfico también de ayuda y de petróleo, y ideológico, qué sé yo. Entonces es bastante distinto, no es lo mismo. En nuestro caso había unidad de un grupo enorme de fuerzas, enorme y muy variado, de todo tipo, pero había divergencia en cuanto a la estrategia para derrocar a la dictadura o terminar con ella, y para el tipo de régimen que tenía que venir después. Sobre grupos paramilitares en Chile no había, lo que había era una autonomía del aparato represivo. Primero llamaba la DINA, después se llamó CNI,
que actuaba con bastante autonomía. Y lo mismo puede decirse de otro grupo que también dependiente de la fuerza policial. Ahora, actuaba con autonomía no respecto de Pinochet, sino respecto de las Fuerzas Armadas. Y en gran medida, yo creo, de gran parte del propio gobierno militar. O sea, hubo actos represivos muy brutales que yo creo que en la cual no tenía ninguna participación ni las Fuerzas Armadas institucionales, ni los civiles que estaban en el régimen militar, pero que sin embargo ocurrían. No eran grupos civiles paramilitares, eran grupos manejados por el aparato represivo del régimen. Y ahí había como una separación, a lo mejor me equivoco, pero quizás Oscar podrá decir algo más, pero tengo la impresión que había un manejo distinto entre el aparato represivo y por otra parte, digamos, la institucionalidad militar como tal. Gracias, José Antonio. General. Bueno, yo quisiera partir por hacerme una pregunta que seguramente el presidente y todos sus asesores se están haciendo. Después de más de 20 años de gobierno revolucionario, habría que preguntarse qué Fuerzas Armadas realmente requiere Venezuela y para qué las quiere. Creo que hay que partir de ahí. ¿Qué papel quieren jugar en la región? ¿Qué papel quieren jugar internacionalmente? ¿Cuál va a ser la relación con los vecinos? ¿Cuánto quieren establecer o cómo quieren restablecer el control territorial de Venezuela? Ese es un tema fundamental que hay que tenerlo presente y ustedes lo saben mejor que nosotros. Un país que no tiene el control real territorial de su territorio empieza a entrar en problemas. Vuelvo atrás. Aquí de esto hay elementos que son, a mi juicio, incentivos muy positivos para la Fuerza Armada. Nosotros, y me retrotraigo a lo que decía José Antonio, sufríamos en carne propia, por ejemplo, la enmienda Kennedy, que fue una enmienda del gobierno de los Estados Unidos que prohibió cualquier asesoramiento, compra, insumos, lo que fuera del gobierno de los Estados Unidos o elementos que tuvieran partes producidas en Estados Unidos para las Fuerzas Armadas. Y eso era, obviamente, una presión sobre el régimen militar que teníamos, la enmienda Kennedy, y que obviamente se levantó un año después del retorno a la democracia y que nos afectaba notoriamente. Esto mismo que acaba de plantear José Antonio, la relación, voy a dejar a Cuba un poquito afuera, con Rusia, que obviamente está aquí en Venezuela, en alguna medida devolviéndole la mano a lo que Estados Unidos le pone sanciones por haberse tomado la península de Crimea, entonces yo me meto en Venezuela. Son juegos de la geopolítica mundial bastante complejos, pero eso ha llevado a que la Fuerza Armada, por ejemplo, se tenga que equipar con mucho elemento producido en China, producido en Rusia, que será el que realmente necesita la Fuerza Armada venezolana, será el mejor, será o simplemente se adquieren por afinidad política. Esas son las cosas que hay que transmitirle a aquel grupo profesional que sigue estando dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es un elemento fundamental. Las Fuerzas Armadas pueden hacer mucho por el control territorial, por el prestigio internacional de Venezuela. Y quiero hacer énfasis en algunas cosas antes que se nos pase el tiempo. Primero, algo que van a tener que enfrentar. Y aquí estoy traspasando la experiencia chilena desde las Fuerzas Armadas. Cualquiera sea la solución que en esta transición que todos esperamos sea luego, resuelva quien asuma la conducción del país sobre el tema de los derechos humanos, háganlo en los primeros años. Háganlo basado en lo que se conoce como justicia transicional, que hay que leerla, es muy justa, pero tiene una mirada de que el país está primero.
no alarguen innecesariamente el tema de los derechos humanos, porque en derechos humanos produce un serio problema en la relación civil, militar y político-militar. Y algo muy importante, en derechos humanos, las responsabilidades, cuando las hay, deben recaer en los mandos superiores y no en quienes cumplieron las órdenes. Eso tiene, en mi opinión, que quedar claro. Segundo, recordar que las Fuerzas Armadas deben estar siempre subordinadas al poder político legítimamente constituido, pero nunca, nunca deben ser parte integrante del proyecto político del gobierno de turno. Nunca. Ese es otro elemento que es un mensaje fundamental. Las Fuerzas Armadas deben ser neutrales políticamente, porque si bien están subordinadas al gobierno, en último término se deben a la República. Y finalmente, todas las negociaciones que se puedan hacer con el gobierno, todas las presiones a través de las protestas ciudadanas, las sanciones internacionales, etcétera, no van a tener el resultado esperado sin un elemento fundamental, que es restarle el apoyo incondicional de la Fuerza Armada al actual gobierno. Sin el compromiso de estas, yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, con la neutralidad, con la legitimidad de los procesos electorales y con el Estado de Derecho, la transición se hace muy inviable. Ahí hay que, esos son elementos que tiene que ir internalizando la Fuerza Armada. Y si las personas que hoy día ejercen los más altos cargos no son las indicadas para asimilar esto, bueno, siempre aparecen en los momentos cúlmines la persona indicada o las personas indicadas para hacerlo. Pero creo que son elementos fundamentales de transmitir hacia la Fuerza Armada. Lo que acaba de decir hace pocos días el general Padrino López, como lo dijo José Antonio, se lo va a llevar el viento en el tiempo. Pero ahí es la prueba más clara del compromiso exagerado de una Fuerza Armada con el proyecto político de un gobierno. Eso es la negación misma del sentido de la Fuerza Armada Nacional. Gracias. Muy importante, aun cuando es muy, puede ser una sugerencia muy chilena, porque veo varios WhatsApp que dicen que no, que la situación de Venezuela es distinta, es cierto. Toda la situación es distinta, pero creo que son indicaciones a los que ha hecho el general Izurrieta, son de una experiencia larga y compleja chilena que ayudan desde el punto de vista militar. Estamos ya, Julio, a 5 minutos de que se vence el plazo de esta sesión, que es de 12 a 1, hora venezolana y hora chilena. Tenemos unos minutos más. Hay la posibilidad de tomar un par de preguntas y luego devolverte la palabra para que tú ya vas cerrando, y si el presidente Guaidó quiere decir algunas palabras también. Quería solamente decirle que en el caso nuestro, alguien pregunta si en el acuerdo nacional, cuando la iglesia llamó a había militares. No, nunca nosotros tuvimos negociaciones con los militares. Nunca. Hubo posición de reforzar la democracia, los valores morales, los principios de estabilidad nacional y demostrar que la vía de alargar la dictadura daña profundamente la estabilidad del país a largo plazo, que nadie puede gobernar, que es necesario esto. Ese fue un concepto que estaba siempre presente y que nosotros diseñamos dentro de lo que era la realidad de las Fuerzas Armadas de entonces. Pero el punto del general Izurrieta ahora de ¿cuál es la función de las Fuerzas Armadas hoy en el mundo? ¿Qué se espera de unas Fuerzas Armadas venezolanas? Del territorio nacional, de los desafíos futuros en términos de su rol. Es una cuestión que nosotros abordamos y desarrollamos más después. Pero hubo, creo, no sé si les parece a ustedes dos, que en la estrategia implícita o explícita siempre diferenciamos la institucionalidad de las personas, y eso nos permitió manejar el tema de los derechos humanos. Segundo, no ir contra las Fuerzas Armadas en el tema de los derechos humanos, sino a personas específicas en materia. Segundo, nuestra
en la organización institucional incluso de las Fuerzas Armadas se separó y nosotros también veíamos como distinto al gobierno, Pinochet, a los elementos represivos, lo que era la DINA y la CNI después, y las Fuerzas Armadas. Esa distinción de alguna manera también ayuda a no poner todo en un solo bulto porque no se puede hacer una política que resulte eficaz. Entonces, dichas estas materias, yo le daría algunos minutos a cada uno de ustedes dos para luego derivar la palabra a Julio para ir cerrando esta sesión. José Antonio. Bueno, solamente agradecer y desearles lo mejor, digamos. Yo creo que nosotros tuvimos una experiencia, que esa experiencia, como ha dicho Sergio, puede servir como materia de reflexión, pero obviamente cada país es distinto. Y en ese buen libro que hizo Sergio con Lowenthal se ve, en algunos países la protesta social provoca el derrumbe del régimen, en algunos países la primavera árabe, en parte en Polonia, en otros países las propias Fuerzas Armadas derrocan el régimen, como se vio, por ejemplo, en Portugal, después que fracasaron en la guerra colonial. En otros países es la muerte natural del dictador, como pasó en España, digamos. Bueno, en fin, en cada país va teniendo formas diferentes. Y por eso es muy difícil fijar una estrategia única. Yo creo que tiene que haber un objetivo y después tácticamente irse adaptando. El grado de libertad que hay en Venezuela no lo teníamos nosotros en la dictadura de Pinochet. No había un parlamento, por ejemplo. No existía. Yo sé todas las triquiñuelas y barbaridades que hace el régimen, pero hay más posibilidades institucionales en Venezuela de avanzar. El problema es que tienen que tomar decisiones políticas que a veces no son fáciles. Yo no sé, por ejemplo, si habrá contacto entre la oposición venezolana y quienes están organizando la futura elección legislativa. Yo sé que cómo se nombró, sé lo ilegítimo que es, pero, o sea, cuando se demanda y con justa razón que hayan todas las condiciones legítimas, bueno, los encargados de tener esas condiciones son esos organismos. A lo mejor esos organismos son solo marionetas del régimen. Bueno, en fin, los desafíos son enormes. Yo lo único, les manifiesto mi solidaridad y de todas las fuerzas, yo creo, democráticas chilenas y que ojalá tengan el éxito lo más pronto posible. Oscar, muchas gracias, José Antonio. Bueno, yo me sumo a las palabras de José Antonio. Quisiera poner optimismo. ¿Quién hubiera pensado que después de más de 15 años de un régimen de Evo Morales en Bolivia y un régimen donde hubo mucha estabilidad, donde progresó económicamente mucho Bolivia, ante la falta de transparencia, lo poco legítima de una elección presidencial, una Fuerza Armada que siempre estuvieron absolutamente subsumidas por el gobierno, aparece el comandante y le dice: presidente, hasta aquí llegamos, y asume una senadora para convocar a elecciones, bueno, que se postergaron por la pandemia. O sea, yo no quiero decir que eso sea lo correcto, pero las cosas ocurren a veces cuando nadie las piensa. Y ahí tienen un ejemplo claro de cómo se solucionó un tema que parecía insalvable. Segundo, creo que un tema central y que yo no veo la solución desde la posición nuestra, que nosotros no lo tuvimos, es la relación que hoy día tiene el gobierno con Cuba. Ese es un tema muy complejo de solucionar. Yo creo que siempre hay terceros países con los cuales se puede buscar una relación de que Cuba saque el pie del acelerador, porque es un elemento distorsionador absoluto de lo que está ocurriendo. Y desearles lo mejor y decirles que no hay transición en contra de las Fuerzas Armadas, hay transición con las Fuerzas Armadas, obviamente subordinadas al poder político, pero tienen que ser parte del sistema
de la transición. Y Dios quiera que les vaya bien y en el corto plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Quiero solamente decir que todo esto fue bastante largo en el caso nuestro, fue difícil. Piensen ustedes que tuvimos un dictador que se quedó 8 años de comandante en jefe del ejército. Piensen ustedes que nos demoramos 15 años en que terminara la inamovilidad de los comandantes en jefe. Piensen ustedes que hasta ahora hay juicio en los tribunales después de 30 años. Y piensen ustedes que yo estaba en el Senado en ese momento, Pinochet acababa de entrar como senador designado de acuerdo a la Constitución. Años después, estábamos con José Antonio allí, y es arrestado en Londres y permanece 1 año y medio. Jamás nos imaginamos aquello, que el dictador pudiera estar arrestado, que pasara 1 año y medio preso allá y después fuera procesado, y que después las investigaciones encontraran que sacó dinero de los chilenos para depositar a su nombre en un banco afuera. O sea, hay una cantidad de factores que hacen difícil todos estos casos. No, la chilena no es una cosa suave que evolucionó, como pueda deducirse de algunos que digan, bueno, no se puede aplicar a Venezuela. Son realidades distintas. Necesitan persistencia, necesitan cohesión, necesitan visión de largo plazo, una política hacia las Fuerzas Armadas y suerte. También ocurren cosas inesperables, como decía Cardoso en la entrevista que le hicimos al presidente de Brasil, decía, cuando parece llegar lo inevitable, surge lo inesperado. Y entonces, también en política es así, pero yo creo que estas cosas que hemos dicho pueden ser útiles para que ustedes puedan procesarlas en la medida que se apliquen a sus circunstancias. Julio. Muchas gracias, Sergio. Bueno, voy a ser muy breve para hacer más bien un comentario y que ustedes puedan decirlo en su comentario también final, general, para que puedan de alguna manera incorporarlo también a José Antonio. Y es lo siguiente. Nosotros lo que estamos en la búsqueda de estas 9 sesiones, es que hay de común en las transiciones. Y una de las cosas que hemos aprendido es que todas las transiciones son iguales hasta en eso de creerse diferentes, ¿no? Pero hay un núcleo común que es muy importante, que es ese liderazgo moral que decía José Antonio, que es saber cómo mover también ese punto de apoyo que decía el general Izurieta. Y mi comentario simplemente que me gustaría ver la opinión de ustedes, que queremos transmitirles, es que si hay algo que yo pudiera decir con mucha convicción, es que si uno pudiera hacer una radiografía de la Fuerza Armada venezolana, yo podría asegurar que el 99% de los oficiales quisieran un cambio democrático en el país. Y es muy curioso que sabiendo que hay un apoyo tan casi unánime a un cambio político, sin embargo no haya habido transición. Lamentablemente, en los últimos tiempos supera más de una docena de distintos movimientos militares, rebeliones militares, y en este momento, y es bueno mandar esta fuerza también, hay más de 300 oficiales presos por haberse rebelado a la dictadura, muchos de ellos torturados y algunos de ellos muertos. Pienso que la realidad de Chile fue distinta. Era una Fuerza Armada que se mantuvo monolítica y que no hubo negociaciones parciales o búsqueda de oficiales parcialmente, como sí lo ha habido en el caso venezolano. Pero quisiera tener un poco su intuición, su apreciación de esta radiografía que les estoy mostrando. La mayoría de la Fuerza Armada venezolana quiere un cambio, no está contenta con lo que está pasando, y sin embargo hay algo allí que impide que se desate la transición. Unos pensamos que es Cuba, otros pensamos que es simplemente la violencia, pero la institución como tal, como bien decía el general Izurieta, tiene un núcleo profesional, tradicional, que quiere un país democrático. Sobre esa base, si es posible, me gustaría algún comentario de ustedes antes de finalizar. Paola, no sé si haces una última pregunta antes del presidente Guaidó, por favor. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que muy agradecida con el general Izurrieta, con el señor José Antonio, con el profesor Vitar, por todo lo que han compartido con nosotros. Y leyendo el canal de preguntas y respuestas, ha habido bastantes interrogantes sobre el peso de la ideologización en las Fuerzas Armadas y cómo eso pudiera ser un obstáculo para lo que plantea el canciller Julio Borges en su pregunta. Y escuchando un poco la intervención del general Izurrieta, se me ocurre que quizás también
no sé qué pueden opinar de esto, quizás también está asociado con la razón por la cual la Fuerza Armada entra en política. En el caso chileno pareciera que la Fuerza Armada entra en política para, entre comillas, poner orden a una crisis democrática. En el caso venezolano, los militares entran en política para crear un nuevo orden que está sustentado y apalancado en la ideología del socialismo del siglo XXI. Entonces, bueno, para dar respuesta a estas preguntas que las hicieron José Velázquez, Henrik Domiter y Andreina Berrisbeitia, que está relacionada sobre el peso ideológico. José Antonio. Bueno, yo creo que el régimen militar tuvo una ideología que tenía diferentes componentes y un eje vertebral. El eje vertebral era un anticomunismo muy fuerte y alinearse, digamos, en una posición muy dura en materia de Guerra Fría con los sectores más, digamos, más reaccionarios de Estados Unidos. Eso venía además como una señal de seguridad nacional con la dictadura brasilera, después en Argentina, o sea, de Chile, después Argentina, o sea, era algo más bien continental, con la idea de defender a América Latina de lo que se pensaba que era una penetración soviética. Y dentro de eso después cabían muchas cosas, cabían nacionalistas, cabían conservadores o liberales tradicionales, cabían neocorporativistas, neoliberales, en fin, era una mezcla de ideas pero con un eje común. Yo creo que el socialismo del siglo XXI le puede pasar algo semejante, porque de las experiencias, uno ve, por ejemplo, el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador ha habido, digamos, una evolución muy distinta, y también el mismo general Izurrieta señalaba en el caso de Bolivia. O sea, tampoco es que sea tan claro que este llamado socialismo del siglo XXI tiene como una receta única dogmática, sino que incluso dentro de ese parámetro puede haber distintas experiencias y fórmulas, etcétera, hasta que después se puede abandonar también la propia ideología. Yo no sé desconozco si las Fuerzas Armadas venezolanas han asumido así en plenitud una ideología en forma tan clara. Una cosa es lo que diga el régimen, otra cosa es la realidad tradicional y profesional de las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso para mí todavía sigue siendo bastante misterioso. Lo que es evidente, sí, es que mientras en el caso de la Guerra Fría que nos tocó a nosotros, la confrontación era muy clara, en el caso actual esa confrontación no es tan clara. Es más geopolítica, es más diluida, es más pragmática, y por tanto, ¿qué tiene que ver el socialismo del siglo XXI con Irán, por ejemplo? Que una ideología islámica, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que hay más posibilidades hoy día que la situación vaya evolucionando en Venezuela. Depende mucho, como siempre, de la suerte, como dice Sergio, y después depende también de la propia habilidad política de la oposición. Oscar. Yo quisiera, en el último comentario, alegrarme mucho de lo que dice el canciller, y que obviamente tiene mucho mejor información que nosotros. Si más del 90% de la Fuerza Armada tiene una visión profesional y quiere el cambio democrático, quiere decir que hay mucho optimismo y muchas posibilidades a futuro. Quiere decir que quienes están ideologizados es una parte del alto mando. Ahora, las Fuerzas Armadas son disciplinadas. No es fácil ir contra el alto mando. Eso se lo digo por experiencia propia, digamos. No es fácil. Y ese es un tema que hay que saber tratar. El mostrar los incentivos, el mostrar de que les va a ir mejor en un régimen abierto al mundo, donde todos van a apoyar a Venezuela, donde van a poder volver a disfrutar de la profesión, porque cuando uno entra en una profesión es para, no importa qué tipo de profesión, es gozar la profesión, disfrutar de mi vocación. Creo que son mensajes que no son menores hacia la Fuerza Armada. Si estuviera toda la Fuerza Armada, entre comillas, contaminada, sería un tema irreversible.
Pero si estamos hablando de una cúpula, creo que hay esperanza, como han ocurrido en muchos países. Y la ideología, como muy bien dice José Antonio, es cambiante. El panorama regional, hubo un momento en que Venezuela quedó prácticamente sola. Bueno, ahora le aparece Argentina sujetándola un poco, pero nadie sabe, nunca es como fue hace algunos años atrás, que prácticamente todo el continente estaba en una línea parecida. Así que yo diría que hay optimismo, debe haber optimismo en eso, y un poco de suerte. Y no traten, en mi opinión, no traten de buscar al teniente coronel X o al coronel, no. Siempre el mensaje vaya dirigido a la Fuerza Armada. La reacción debiera venir lógica cuando en la balanza pongan qué es mejor para... Es muy difícil ser militar sin querer a su país por sobre todas las cosas. Cuando uno pone en la balanza eso y ve que es lo mejor para su país, podrá hacerlo disciplinadamente, pero van a tener el apoyo correspondiente con los mensajes adecuados. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Presidente Guaidó, si quisiera dar unas palabras para finalizar. Muchas gracias. Sí, primero agradecer al general Isurrieta, a don José Antonio, don Sergio, muchísimas gracias por la moderación y la pertinencia de este foro, que quiero simplemente aprovecharlo para ratificar nuestro compromiso, primero con la Constitución. Yo creo que esa pregunta de qué Fuerza Armada necesita hoy Venezuela, en este caso, una Fuerza Armada apegada a la Constitución, una Fuerza Armada profundamente patriótica, que respete la soberanía, que le quiera, que ame profundamente a Venezuela. Eso en primera instancia, por supuesto. Eso en primera posición. Pensar en sus hijos, en las futuras generaciones, en el legado, en la carga también histórica que tiene la Fuerza Armada venezolana, que hoy se dice profundamente bolivariana. Lo que hemos visto a los descendientes caminar los mismos parajes que recorrió Bolívar, entre otros, que los caminan hoy venezolanos buscando mejores oportunidades. Recorriendo desde Caracas a Lima o desde Caracas a Quito, pero buscando oportunidades. En primera instancia, la Fuerza Armada que necesita hoy Venezuela es apegada a su Constitución, y ese es el gran llamado que hemos hecho en todo momento, entendiendo su rol de cara a la transición, entendiendo la necesidad que vamos a tener de interactuar con una Fuerza Armada profesional, de circunscribirla precisamente a ese rol que necesita hoy Venezuela en medio de una pandemia y en medio de un autoritarismo que ha preferido ceder espacio a regímenes como el de Irán, que hacía referencia a nosotros, que ciertamente no tienen ningún tipo de vinculación, ni siquiera ideológica, en este momento con lo que esboza o con lo que esgrime el régimen madurista en este caso, ¿no? Así que les agradecemos muchísimo esta interacción. Siempre es bueno enfocar en las variables necesarias, enfocar precisamente porque el contexto es muy adverso. Ciertamente, en medio de la pandemia, en medio de la carestía que hay hoy de servicios en Venezuela, del dolor y la lejanía de los millones de migrantes y familiares que tenemos a través del mundo, a veces es difícil. Esa justicia transicional, hay una comisión, además desde el Parlamento, designada, funcionando, entendiendo la necesidad y el respeto a las víctimas, a la justicia, pero también a la estabilidad urgente que requiere Venezuela para atender la emergencia, para recuperar la república, en definitiva, y fortalecer un Estado casi desaparecido, que no tiene vinculación con el ciudadano, sino simplemente hoy secuestrado, y que esa Fuerza Armada, respetuosa de la Constitución, es lo que en definitiva protegerá al ciudadano, a la familia militar y precisamente, en definitiva, a Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Gracias, canciller, don Sergio, don Antonio, general, por este importantísimo foro para nosotros en este momento que atraviesa Venezuela. Muchas gracias, presidente. Gracias de nuevo a Sergio, José Antonio, general Isurrieta, a Paola,
a todas las personas que se conectaron el día de hoy, y el próximo jueves los esperamos entonces para una segunda parte del caso de Chile, segunda y final parte del caso de Chile, y agradecido de nuevo a todos por estar siempre con Venezuela. Muchas gracias.